Lo tenemos en línea a Nicolás Areijo, es analista político. Nicolás, qué placer tenerte. ¿Cómo andás? Buen día. Hola Gustavo, hola Raúl, ¿cómo están? Buen día, un ¿Cómo placer va? como Muy siempre. bien, muy bien, muy bien. Acá estamos pensando lo que puede llegar a ocurrir, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Vos venís trabajando hace años con relación Sí, a todos los armados políticos, los frentes electorales, las encuestas, lo que puede llegar a ocurrir. sí. ¿Cuál es el panorama? ¿Viste? Porque se escuchan tantas cosas como siempre. Vos dirás, ¿cuándo escuchaste algo distinto? Cada sector dice, yo Mm. gano, arraso. Bueno, está bien, es parte del juego de la política. Pero, ¿por dónde está lo medianamente acertado en este caso? Sí, bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta de las 8 secciones electorales que se componen la provincia de Buenos Aires, la mira siempre están puestas en dos, ¿no? En la primera y en la tercera. Primera con Urbano Norte, tercera con Urbano Sur, con una característica particular, que es que para esta elección van a ser más los empadronados, son más los empadronados en la primera que en la tercera, y ese es un dato Mm. interesante. Y además históricamente la primera sección electoral siempre fue como el termómetro de la provincia, o sea, quien ganaba la primera en general ganaba la provincia de Buenos Aires. Eso como primer dato. Entonces, eso en los términos demográficos, uno ve que las dos alianzas que se perfilan, digamos, para concentrar la mayor cantidad de votos son, por un lado, el Frente Avanza, la Libertad Avanza, que en general al no peronismo le va mejor en la primera sección electoral los números que conocemos hasta el momento estarían indicando esa situación de un nivel de paridad a estar por arriba, un poquito por arriba la libertad, el Frente de la Libertad Avanza con el PRO, y en la tercera sección electoral que en general es un buen bastión del kirchnerismo, pero han habido algunos sondeos, pienso en Isasi Burman, por ejemplo, que han marcado una ventaja allí para la Libertad Avanza, que eso sí es llamativo. Muy Ahora, llamativo. Por eh, eso necesitaba tu mirada, sí, por eso te decía, ¿qué hay sí, de sí, sí, es cierto? llamativo. No, porque es llamativo porque además hay un componente que es central, que el candidato que encabeza la lista seccional es absolutamente desconocido. Sí, es un comisario, ahora actualmente está como concejal en Florencio Varela, pero quiero decir, no es de uno ve en la primera y bueno, ve la gestión, no sé, ve Diego Valenzuela con Cato Podis del otro lado, y medianamente, o sea, son personas de la provincia, por lo menos que hay un conocimiento, tienen gestión. En el caso de la tercera, en la Libertad Avanza, bueno, es un candidato absolutamente desconocido, que eso es llamativo también, que por lo general estos candidatos tienen como ventaja que son desconocidos, entonces tienen o sea, no tienen un techo fijo, o sea, tienen mucho por crecer. Y vos, a veces cuando hay figuras que ya están medidas y tienen, no sé, una imagen negativa determinada que es difícil superarlo, ¿sí? Pienso en los principales dirigentes. Desde ese punto de vista hay que ver. Pero realmente es llamativo que, por ejemplo, CB Consultora ha determinado que el 80% del electorado que contestó, de los respondentes, no lo conocían. O sea, manifiestan votar el sello La Libertad Avanza del PRO, pero no lo conocen al candidato. Lo cual es un riesgo. Sí te digo que va a ser una campaña, por supuesto, nacionalizada, donde la clave va a ser que esta figura política esté asociado a mi ley, o sea que la gente que va a votar ese frente vota el color violeta, vota la referencia a mi ley, que al momento de tenerla, no se olviden que seguimos en la provincia de Buenos Aires con la boleta tradicional, ¿sí? Con lo cual ahí el peso del color violeta y de toda la lista como arrastre de la seccional y la municipal va a ser importante. Y te diría que ahí tenés otra clave, la nacionalización de la elección, y digamos, en términos generales, después uno también pongo un sustrato. Mira, el domingo hubo una noticia muy interesante, un artículo de Jorge Fernández Díaz, recomiendo siempre mucho en La Nación, y él decía que se da un debate muy particular, porque es un debate entre neoquinerismo y neomenemismo se termina dando, ¿no? Es interesante, Mm. porque la apuesta de la Libertad Avanza es una pejotización muy importante, o sea, apostó a la línea
territorial del peronismo por encima a la posibilidad que tendría con Santiago Caputo de esta línea de los Fuerzas del Cielo, ¿no? Que es una línea mucho más de los tuiteros, más libertaria del origen. Eso también es para pensar. Ahí hay una decisión política de Karina Milei de, un montón de candidatos de este frente de la Libertad Avanza vienen no solo del peronismo, vienen del kirchnerismo, por empezar la matanza. No hay que andar muy atrás, encabezando listas. Eso también es una decisión política, me parece. Que nos hace pensar el concepto de casta también, Me parece que ahí también hay un tema. Seguro. Nicolás, pero ¿cómo yo te te diría va? que en ese escenario... Hola, Raúl, yo cierro con esta idea. Sí. Creo yo, insisto, con la idea de que va a ser un escenario de paridad. Creo que alrededor del 80-85% va a votar alguna de esas dos fuerzas. Después vas a tener la contienda por el tercer lugar, la posibilidad de que algún espacio de centro, pienso en Somos, por la referencia en el interior del radicalismo y de ciertos dirigentes de peso, intendentes en la primera, por ejemplo Julio Zamora, va a tratar de llegar a un 10-12%, y esa sería una elección normal, digamos, ¿no? Paridad y lo que representa para el peronismo no perder la elección, porque si pierde la elección, Kicillof, queda con una desventaja muy importante, desde el punto de vista simbólico, pues. En términos efectivos materiales, en la composición de las legislaturas no le cambiaría mucho, pero así simbólicamente que pierde, ¿no? En tiempos donde en tiempos donde los oficialismos vienen ganando, salvo en Cava, ganan en todos lados. ¿Cómo te va, Nicolás? Un placer, como siempre. Vos sabés que, primero, me parece, yo leí muy por arriba el artículo de Fernández Díaz y es muy interesante la mirada esta de la menemización, por decirlo así rápidamente, con esta suerte de neokirchnerismo. Es un poquito lo que hemos vivido en su momento en los 90 y es ciertamente una decisión política tal vez, la de plantearlo así es interesante y bueno, ya habrá que ver qué resulta de eso. Me gustaría que me cuentes qué pensás respecto de, porque claramente en la Libertad Avanza el que tracciona, ¿te acordás que hace mucho se hablaba de la famosa lista 2, donde estaba la imagen de Perón y Evita y eso traccionaba? Hoy quien tracciona es claramente Milei en la Libertad Avanza, y la carencia claramente en el Partido Justicialista, kirchnerismo, llamémoslo de la manera en que lo llamemos, tiene que ver claramente con una figura que no está y que no tiene en principio relevancia electoral. ¿Vos crees que eso va a terminar definiendo algunas cuestiones, más allá de algunos apellidos que, como vos bien decías, Cato Podis es conocido, tiene un nivel también de conocimiento importante, Valenzuela y otros tantos, y seguramente por otros lugares sucederá lo mismo, pero digo, esa nacionalización que plantea el gobierno claramente está pensada para que todos vayan detrás de la figura de Milei. ¿Cómo contrarrestar eso desde el peronismo, digo? Mira, el mileísmo sabe que sin la nacionalización no gana la elección. Claro. O sea, eso lo tiene completamente claro, porque la gente no va a votar puede algún caso votar la gestión de Valenzuela en la primera, pero en general en la tercera. La gente vota es la representación simbólica de lo que es el antiquinerismo. Hoy se vota en eslogan: antiquinerismo, antimileísmo. El desafío del kirchnerismo va a ser representar, aglutinar la mayor concentración del voto anti-Milei, ¿sí? Y el objetivo del acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza va a ser aglutinar la mayor cantidad de votos de la fuerza antikirchnerista, anticristina, y ahí en esa representación simbólica es inevitable la nacionalización. Lo triste de todo esto, por supuesto, no se ven propuestas, o sea, no se están debatiendo propuestas específicas para los bonaerenses. Sí, es una elección nacional liderada por, elección en términos simbólicos nacional para el territorio bonaerense, que no era el efecto que quería Kicillof, porque Kicillof justamente, para marcar su liderazgo por encima hay dos elementos que son interesantes. Primero, que no se olviden que los candidatos, tanto Cato Podis como Magari en la tercera, son puestos por Kicillof por resistencia de Cristina, que no quería que fueran ellos, sino que eran los candidatos de Cristina, eran Cascallares en la tercera y en la primera Chaval, que es el intendente de Pilar. Pero ¿por qué les digo esto? Porque ahí hay una pulseada que gana Kicillof y se juega mucho, porque Kicillof es en años
en el peronismo, es el primero que no solo que le discute la palabra a Cristina, sino que se la gana. O sea, le dice mal, y se termina yendo imponiendo su peso real como gobernador, como el apoyo a los intendentes. Ahí tenés una disputa simbólica saldada. Por eso digo que para Kicillof se juega mucho. Porque, ahora, Nicolás, en base a esto que sí, vos señalás, ¿puede ser sí, que se conteste la pregunta de por qué está resurgiendo en las últimas horas, en los últimos días, Massa? sí. Nosotros en ciencia política lo llamamos un pivot. ¿Qué es el pivot? Es el actor que está siempre, no es el visible, pero es el que está atrás acomodando y esperando. ¿Sí? Massa está en lugar de retaguardia, sabiendo que él hoy en día no puede ser una imagen visible porque efectivamente tiene todavía un resabio de imagen negativa, de culpabilidad por lo que fue su campaña y por lo que implicó efectivamente que mucha gente lo asocia a esta elevada inflación, etcétera. Entonces no puede salir él a hacer la cara visible de la campaña, pero por otro lado te acomodó un montón de sus referentes en todas las listas. Y ahí me da la sensación que él juega como nexo, él no juega a pelear, él juega a contener. Fíjense que cuando fue la pelea entre Máximo y Kicillof contenía a Massa. Massa le pedía a uno, le pedía al otro, bueno, es el mediador del asunto, ¿no? Y esa situación lo va ubicando él territorialmente hasta que él va a considerar en algún momento, yo creo que él tiene muchas ganas de volver a ser candidato a presidente, pero en eso es muy tiempista es Massa. O sea, Massa en eso tiene esa intuición política y considero que él ahora no es el momento para él salir a hacer. Entonces, me parece que él va a estar atrás, mediando, tratando y si hay ganadores, acompañando, o sea, sumándose a la victoria, y si hay perdedores, va a ser el que va a levantar la ambulancia, lo que le dicen, ¿no? De los enojados, y lo veo más en ese lugar preparándose para el 2027, sin duda. Pero quería cerrar con una cuestión de los del kirchnerismo o no. Lo que se está jugando también acá es, insisto, es esta potencialidad de Axel Kicillof ganar la elección, de ser efectivamente el candidato, va a ser creo que indiscutible. Y ahí están todas las tensiones, me parece, puestas. Pues yo no sé hasta qué punto la Cámpora va a estar tan contenta, digamos, de que esto efectivamente pase, ¿sí? Hay municipios que quedaron muy atravesados por la interna entre estos dos sectores. Intendentes que se terminaron, pienso Ferraresi en Avellaneda, Mario Seco en Ensenada, o sea, estuvieron a punto de abrir sus propias listas para no integrar a gente de la Cámpora dentro de la fuerza, de lo que es Fuerza Patria, ¿no? No es menor esa es verdad. Nicolás, ha habido en estos últimos días un par de títulos en los diarios, sobre todo inclusive también, que no sé por qué, pero me vinieron a la memoria cuando planteabas esta cuestión del neomenemismo o el resurgimiento del menemismo o aquel menemismo que hoy pareciera en algún punto traer Milei a la cabeza de muchos argentinos, y tiene que ver con esta suerte de proceso que arranca para que muchos argentinos podamos ir a los Estados Unidos sin visa, ¿no? Y al mismo tiempo otros titulares en los diarios planteando esta idea de esta cuestión clara también y triste de el 60 y casi 64% de los argentinos con dificultades para llegar a fin de mes. Estas dos Argentinas, claramente, la Argentina que posiblemente cuenta como, valga la redundancia, posibilidad de viajar a los Estados Unidos con capacidad de gasto para hacerlo, y la otra Argentina, claramente que no llega al 20 y se le complica y tiene que reventar tarjetas y vivir como pueda para subsistir. ¿Ahí está representada la elección también? Bueno, es interesante, mira, la Vicente. La primera aclaración obligatoria es hacer y esto es muy necesario desde el punto de vista teórico. Lo que sucedió en los 90 tiene que ver, lo que se conoció con las relaciones carnales en Estados Unidos, Argentina, tenía que ver también con una postura estratégica de aquel entonces, lo que se consideraba en las relaciones internacionales, el realismo periférico. Carlos Escudé, que era uno de sus principales teóricos, él marcaba ahí esta, pero digo porque no es menor para el momento actual. En ese momento, caída de Guerra Fría,
Estados Unidos se presentaban como en una unipolaridad para algunos, ¿sí? Era la postura de esta Argentina fue, mirá, no nos queda otra que unirnos al más poderoso para en algún momento recibir algún tipo de beneficio, ventaja, etcétera. Lo que sucede hoy en día es que el mundo ya no es esa unipolaridad de los que podía pensarse en los 90, que había discusión teórica si era o no así, pero digo, ahora en estos tiempos estás hablando más de un apegamiento a una figura, un estilo de liderazgo, que es el liderazgo de Trump, pero hoy en día tenés fundamentalmente por China, más que nada China pienso, y Rusia, pero pienso en China como fenómeno de poder, que también hace presión. Entonces, hay ya la estrategia de ponerme digamos, entregar prácticamente toda mi soberanía a Estados Unidos es muchísimo más discutible, entre otras cosas porque no es el mismo poder. Ya de por sí, desde ese punto de vista es discutible. Ahora, lo que vos me mencionás con respecto a los votantes, está claro que hay un sector medio alto que con ciertas políticas, como pasó en el menemismo, se siente beneficiado. Digo, el primer menemismo gana es reelecto por una mayoría indiscutible, porque mucha gente la estaba pasando muy bien. Digo, pudo hacer sus compras al extranjero, pudo viajar, comprar su electrodoméstico. Quiero decir, eso también es una realidad. Había crédito hipotecario. Había crédito, sí. Bueno, claro, entonces peso sólido, estás en una situación donde y la gente decía, pero escúchame, yo esto a una hiperinflación, por supuesto que es muy difícil. A ver, cuando la gente va a votar, no se van a pensar a ver estadísticamente qué posibilidades hay de cambio. O sea, estoy bien, por algo el gobierno está haciendo lo imposible para sostener el precio del dólar. Tiene un sentido, digamos. Si el dólar está a un precio accesible, y por supuesto que va a tener si está bien o está mal es otra discusión, yo no soy quien para juzgar eso, pero digo que es por donde pasa también el termómetro. Entonces sí que le está hablando el sector. Ahora, yo también te digo una cosa, Raúl, si vos analizás los principales estudios, llamo Management and Fit, Pulso Research, hay un estudio que yo siempre recomiendo mucho que lo hace, es de afuera, que lo hace las consultoras Atlas Intel más Bloomberg, que se llaman Latam Pulse, ¿sí? Que hacen mensualmente, se hace no solo en Argentina, se hace en otros países también, muy detallado, y ahí ya te sale que principales preocupaciones de la gente: desocupación, bajos ingresos, altos precios. O sea, estas pantallas, ojo, porque la gente, vos decís, hay un 1,6% de inflación, es un dato para celebrar la estabilidad macroeconómica, por supuesto. ¿Quién no quiere que la macroeconomía funcione? Ahora, si vos tenés ese nivel de desaceleración de los precios, correcto, pero tenés sueldos que, como vos bien decís, en general, y no estamos hablando de un sector reducido, estamos hablando ya de 50, 60% que sistemáticamente en las encuestas te pone que está viviendo mal, que la situación del presente está mal, que espera mejorar a futuro, pero que está mal. Bueno, claramente es una situación donde no es una minoría que está mal o que ya está estructuralmente mal. Creer que se bajó por un numerito de Excel 15 millones de pobres, yo digo, a veces cuando no se pueden vivenciar números es un problema. Entonces ahí el gobierno corre ese problema de hacer mucho número, y como vos decís, o sea, en un punto le está hablando a un pequeño grupo que le va a reafirmar el voto. Pero ojo, e insisto con esto, la imagen de Milei, no solo de Milei, de la gestión, en general viene bajando. O sea, se ubica en los términos por debajo del 50%, no solo la imagen de él, sino de su gestión. Y a esto también se le están emparentando cosas de corrupción que se le pueden ir estallando. Pienso en caso Libra, por ejemplo, ¿no? Como excelencia. Entonces, ojo que son pequeñas bombas de tiempo eso, te pueden hacer ganar una elección, pero vos contenés, hasta en un momento te relajás y eso estalla. Entonces, el tema, no Nicolás, veo un no sé momento si tan claro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos en cuanto a que todo eso suma y va deteriorando. Una historia similar a los oficialismos. Rara vez el oficialismo empieza a mejorar su imagen. En algún punto empieza a bajar, que tiene que ver con la Argentina y sus problemas históricos. El tema es, me quedo con esto que vos señalás, la imagen de Milei puede ir bajando. El tema es, del otro lado, ¿qué hay?
Claro. Porque si del otro lado está lo mismo que había antes, claro, o sea, si surge una figura nueva, bueno, ojo, atención. Sí, sí. Pero me parece que es más de lo mismo, ¿no? Sí, sí. Por eso Milei sube la reina que eso es lo sube. que festeja. ¿no? Pero Gustavo, eso es lo que festeja, estoy completamente de acuerdo, eso es lo que festeja Milei. Ayer, Claro. no sé si fue ayer, anteayer, el domingo, acto entre Máximo Kirchner y Guillermo Moreno. Claro. Y ya, o sea, le estás haciendo la campaña gratuita a Milei, ¿no? Pero no hace falta ni decir nada. Y si es por Milei, que eso se reproduzca millones de veces, la gente dice, pero ¿cuál es mi alternativa? Porque por supuesto que es un problema de la alternativa. Está claro hoy en día que más de la mitad no apoya al modelo del gobierno. El tema es quién. Claro. Pero le pasa al peronismo, le pasa al kirchnerismo, le pasa a todos. No sí, es. Sí, sí. Fíjate vos, mirá vos, para tener un antecedente, la elección de Rosario, Monteverde, que gana por el kirchnerismo, el PJ gana en Rosario después de muchos años, es una figura prácticamente de un outsider, sí, tenía algún peso ahí específico con del peronismo, pero mayormente era un outsider, y gana eso, la gente está pidiendo eso. O sea, ¿Y sí, cómo, la renovación para el peronismo, y bueno. ¿y cómo ves, Nicolás, la alternativa? Bueno, vos recién nombrabas Somos Buenos Aires, ¿no? La alternativa de centro. Digo, ¿eso es alternativa o la alternativa terminará siendo, digo la alternativa, ¿no? La tercera vía terminará siendo Somos o terminará siendo... Pasa que son los mismos de siempre también, con otra cosa. Claro, somos yo te iba a decir eso, somos los mismos, Somos Buenos Aires también, digo, es un tema, somos los mismos debería ser debería llamarse, pero digo, voy a la pregunta concreta es, ¿vos crees que esa tercera vía tendrá alguna relevancia superior a los 10 o 12 o va a disputarse el tercer puesto con el ausentismo? Que también pareciera el nuevo voto bronca. Sí, mira, en el momento en el cual no tenga algo concreto para ofrecer, para la opinión pública, en las terceras fuerzas están más bien vistas como venida del medio, como rejunte, como cuestiones que no suman, están por estar. Si no hace nada atrayente, si no puede instalarse como una opción concreta, si no puede instalar algún liderazgo nuevo, va a tener ese voto que no quiere ninguno de los dos extremos y nada más. Vos pensás que acá lo que tiene que atraer no es a ese voto más politizado, tiene que atraer al voto que de la gente que diga, che, no, basta de... O sea, Milei sigue atrapando a ciertos sectores porque sigue generando algún tipo de ligazón, de identidad. Milei cuando dice yo le hablo al laburante que el Estado siempre le sacó la gente, ese mensaje, hay gente que le llega y dice, che, tiene razón, este tipo me bajó un impuesto para, por más que técnicamente pase un despropósito lo que diga, pero digo, en el mensaje, yo no estoy viendo aún Somos todavía, pues recién empezó esto, ¿no? Pero que salga con un mensaje no sé, revolucionario en el sentido, no de izquierdas o derechas, digo de posicionar lo distinto. Y sí, como decía, entonces la gente dice, pero pará, a ver, decime por qué no votar a uno al otro. Y bueno, ¿qué va a terminar lidiando? Y bueno, pero pará, ¿cuál es el objetivo? Que no gane tal, entonces volvemos al voto anti. Que no, para que no gane Milei va a preferir votar al kirchnerismo que a otra fuerza, y para que no gane, no sé, Cristina va a votar y me parece que sí, mientras que no haya novedad, que no haya atracción, que no se logre enamorar y que no haya figuras nuevas, va a ser difícil. O sea, si las figuras nuevas son los mismos, es muy probable que saque ese porcentaje de votos, no hay mucho más. Claro. Y la política en eso tiene que hacerse también una autocrítica. La política, más que nada la oposición, tiene que dejar de pensar todo el tiempo en por qué ganó Milei, qué pasó Milei, la desgracia Milei, y tiene que asumir que Milei está, y tiene que empezar a asumir una alternativa a Milei, porque si sigue en esas penurias, Milei se está matando la risa con eso. Sí. Que siga apareciendo Moreno. Tal cual. Sí, pero se Nicolás, mata la risa. como siempre, un placer. Gracias por esta charla. Interesantísimo. Bueno, por favor, a ustedes. Para mí es un gran placer. Un abrazo grande, viejo. Un placer, hijo. Analista político, docente de la UBA.